Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este canal. Los saludan Fer y Cristian para hablar hoy de un libro que se llama La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. Y antes de que yo hoy eche el rollo de la introducción, Fer fue quien propuso leer este libro que me pareció adelanto muy interesante, pero antes de entrar a la trama de esta novela, te quería preguntar por qué sugeriste el libro para este espacio, cómo lo encontraste o en general, digamos, cuál es la historia, si es que hay, de este libro en tu vida, digamos. Hola Cristian, bueno, me da mucho gusto verte el día de hoy nuevamente y pues el libro de la Biblioteca de la Medianoche es este. En Ujú, efecto, es la segunda vez que lo leo, este libro. Es uno de mis libros favoritos, pudiera decir que es ujú, el segundo libro de mi segundo libro favorito. El primero ya en otra ocasión te lo diré. ujú, Y porque, ¿cómo llegó a mí? O sea, el libro ujú, realmente llegó por recomendación de un paciente. Ese ujú, paciente, pues, mm, tiene mucha, o sea, cuenta acerca de mucho, o sea, sabe mucho realmente, ujú, te platica acerca de muchos libros, mucha literatura, y en especial, pues me platicó acerca de este libro. Este libro ujú, yo considero que principalmente me atrapó, especialmente por la parte de que, pudiera decirlo como reflexión general, no hay arrepentimientos. O sea, creo que hoy estás en la vida en donde puedes vivir cualquier vida que quieras. Porque muchas veces estamos constantemente viviendo en el si tuviera, si hubiera, si estuviera haciendo esto. Entonces, es como de, tienes el mundo en la palma de tus manos, tú decides pues, qué es lo que quieres hacer, cómo quieres que sea tu vida, y ya independientemente de eso, pues ya es como que cada quien decidir cuál es el rumbo que quieres que tome. Y que ujú, al final de cuentas eres el responsable de cada una de esas consecuencias. Sí hay factores que intervienen ujú, en esta parte, pero independientemente de eso, uno es como que sigue los pasos para que existan ciertas consecuencias. Por eso es como que, o sea, ahorita lo pudiera decir de manera general, por eso me atrapó. O sea, porque creo que me hizo cambiar la perspectiva en que hay veces que uno cree que si no tenemos X posibilidades, X puesto de trabajo, cualquier otra cosa, pues de alguna forma nos estamos autolimitando a que por eso, por no tener eso, no vamos a lograr cualquier otra cosa. No, o sea, yo ahora soy capaz de, tal vez no todo el tiempo, ahorita te lo digo como desde un punto imparable, ujú, ujú, pues porque ujú, también lo estuve leyendo, ujú, especialmente en esta ocasión por ujú, segunda vez, y ahorita es como que estoy en el momento en que como me siento imparable y digo, no, sí, y como que es ese recordar también, ¿no? Como que ya me faltaba mi dosis de ese libro, ujú, pero sí, o sea, pudiera decir que este libro es como para hacerte entender que puedes hacer cuantas veces quieras, todo lo que tú quieras, y tú eres tu único limitante. ujú, ujú. Ok. Y ya entrando, digamos, a la trama y quizás primero quisiera hablar de la protagonista, que es Nora. O sea, Ujú. parafraseando para mí como el núcleo de la novela, si yo tendría que extraer una cita, una frase, sería que, digamos, entre la vida y la muerte hay una biblioteca y los estantes de esa biblioteca son, en teoría, infinitos. Entonces, hablando de la protagonista, que debo decir, me pude identificar bastante bien, porque como ya dije, se llama Nora, tiene 35 años y digamos se encuentra marcada por la infelicidad, el arrepentimiento y su vida, por lo menos eso nos da la impresión al inicio, es un cúmulo de fracasos percibidos. Dejó la natación competitiva, incluso abandonó su banda, canceló su boda y se siente de alguna forma culpable por todo eso. O sea, yo me pude identificar bastante bien con eso. Pero al inicio quisiera preguntarte, ¿cuál es tu percepción de inicio cuando comenzaste la primera vez el libro de Nora? O sea, antes de entrar ya a lo que pasa en el libro, pero ella como fuerza de identificación, ¿te pasó lo mismo que a mí o no te identificaste tanto por lo que ella pasa que se nos plantea al inicio del libro? Sí, sí, sí me pasó, pues algo muy similar como a ti, porque especialmente también me identifiqué con ella en el sentido de que de alguna forma crees que no sé, como que empiezas a crear en tu vida estos hubiera,
y empiezas como a, de alguna forma, arrepentirte por haber dejado incluso cosas que te daban como mucha satisfacción o en donde te sentías Ujú, pleno. Pero también ahí, especialmente con Nora, al principio yo pude ver que es como una persona incluso, tal vez no sola, sino como que puede estar rodeada de más personas, ujú, pero al mismo tiempo está, o sea, sí se siente sola, o sea, como que al final es como que esta soledad que terminamos creando mentalmente. Mentalmente hablando es como que empezamos a como a sumergirnos tanto en nuestros propios pensamientos que estos propios pensamientos nos empiezan a generar un sentimiento de tanto de soledad como de cuestionamientos constantes. ujú. Entonces sí, o sea, sí me identifiqué con Nora, creo que desde diferentes vertientes, no solamente en el aspecto como, bueno, como ya lo dije ahorita en los hubieras, sino como en el aspecto de que uno piensa demasiado, o sea, piensas todo, pues desde el hecho de, desde ciertos como renuncias que vamos haciendo en nuestra vida, y como que yo solita iba empezando el libro, e iba pensando, ay, pues, no sé, he hecho estas renuncias, ¿a qué he renunciado yo? ¿O qué me Ujú. gustaba tanto o qué no me gustaba que he dejado? Pero sí, o sea, creo que en un punto principal empiezas a pensar o empecé a pensar acerca de mis renuncias. ¿Qué he dejado? ¿Qué no he dejado? ¿Y qué podría empezar a dejar? Entiendo, creo que ahí tuve reflexiones similares porque yo no había leído el libro, entonces la experiencia al leerla fue similar. Lo que no esperaba es lo que sigue, es que ella tras perder a su gato, de alguna forma toca fondo y toma una sobredosis buscando el fin de lo que ella percibía como desastre. Acto seguido despierta en la biblioteca de la medianoche, donde el tiempo se detiene justamente a medianoche, y ahí se encuentra con una que yo llamaría como una especie de guía enigmática, la señora Elm, que fue su antigua bibliotecaria. Entonces, ese giro, o sea, ya más o menos me imaginaba que tiene que ver con algo con una biblioteca por el título, digo, tampoco tiene que ser un genio para eso, pero ese giro tan drástico de querer ponerle fin a eso y que eso la llevara ya para mí al núcleo del libro, eso sí me sorprendió la verdad y no lo vi venir. Y luego me parece interesante lo que pasa después, pero digamos, ¿ese paso para ti fue igual de impactante o cómo fue tu experiencia al leerlo? Fue curioso porque Ujú, como la señora él termina siendo ella quien, o sea, es una parte muy especial y muy elemental en ujú, la biblioteca y como ella termina siendo como, yo lo veo como una representación de sabiduría. O sea, ¿por ujú, qué ella? Ahí me surge también esa duda. O sea, en un principio sí digo, ¿por qué ella? O sea, por qué generó este acercamiento desde, ya no es incluso intelectualmente hablando, a ujú, lo mejor ujú, y de alguna forma se puede relacionar ya conforme se va avanzando en la historia, de que pues era bibliotecaria y pues por eso la relaciona, que ya tenía ujú, mucho tiempo que ujú, no la ujú, veía y así, ¿no? Pero especialmente, pues porque es justo el momento antes de morir, o sea que ese ujú, termina siendo como un punto entre la vida y la ujú, muerte, ¿por qué es que tiene que marcar esta parte tan importante en su vida y por qué ujú, ella representa tanta sabiduría para ella? Y cómo es que ella termina siendo su maestra también de vida. ujú, Pero a mí se me hace como que me abre duda. O sea, especialmente es como, ¿cómo es que una persona que a veces nosotros queremos pensar que una persona tiene que ser a fuerzas nuestra familia o hermanos o pareja ujú. que para que marquen en nuestra vida de esa forma? Y pues incluso hasta yo me hubiera imaginado como el momento antes de morir, a quién vería o cómo vería a esa persona o así. Pero creo que el momento antes de morir, aquí como que me cambió toda la idea de que no tiene que ser alguien cercano. Puede ser que alguien, no, cercano como en cuestión de sangre o así. Ujú. Puede ser cualquier otra persona que para ti haya marcado también tu vida. Es eso, o sea, creo que también como que cambió un concepto para mí en cuestión, bueno, ahí a lo mejor sí nos adentramos más a la vida y la muerte y así, ¿no? ¿Qué sigue Ujú, después? Pero bueno, especialmente ahorita en el libro, es como hay personas que nos marcan en nuestra vida ujú, ujú, sin que sean especialmente incluso como,
tal vez sí son personas que pasan rápido, o sea, son personas que incluso las ves una, dos veces o solamente una vez y ya te dejaron Ujú. una marca muy especial. Y hay frases que incluso platicando con esas personas dices, ah, sí es cierto. Y ya de ahí no se te olvidan. O a mí me ha pasado. Pero, pero sí, o sea, la señora él es especialmente como alguien como pudiera verse como irrelevante en su vida, se volvió alguien tan relevante. ¿Y por qué es que se volvió tan relevante? Bueno, yo lo vería así. ¿Tú qué opinas? Ujú. Ese es un buen punto. O sea, la pregunta de quiénes nos marcaron y de qué forma, eso es muy interesante porque creo que varía mucho. O sea, un espacio que me parece que se subestima por completo en cuanto a quiénes nos marcan y de qué forma es la escuela o quizás hasta el kinder. O sea, muchas figuras de autoridad y autoridad en el sentido positivo vienen de ahí. O sea, ya sea profesores, profesoras, educadoras, psicólogos. O sea, el contacto ahí con gente que nos ayuda a encontrarnos, entre comillas, a nosotros mismos, creo que es algo que nos marca mucho. Quizás no la persona en sí, pero hay algo que si no encontramos ahí por lo menos mínima orientación, nos podemos perder mucho y creo que se subestima el impacto que pueden tener ciertas figuras de autoridad en ese tiempo de vida. Y luego, como dices, no el lazo de sangre, que es una ideología que creo que hoy pulula todavía, que se asume que si no es de mí, entre comillas, sangre, entonces, ¿por qué podría tener algo que no forma parte de eso un impacto igual o aún más? O sea, esa apertura me gustó y creo que esa es una pregunta que se hace demasiado poco. O sea, de hecho, es una pregunta que con la gente que yo trabajo, es decir, que los pacientes que tengo les suelo hacer con el tiempo, bueno, ¿cuáles son tus figuras de autoridad? ¿Quiénes te marcaron o asumes todavía hoy como figuras de autoridad? Y muy a menudo es algo que muchas personas no han querido concientizar o no han podido concientizar. Y una vez que lo enuncian ya se dan cuenta que para muchos creen que es Dios. Sí, tal vez en el fondo todavía hay mucho de eso, pero luego ya salen otras cosas que me parece que se pueden abrir antes de que uno ya esté en el umbral a punto de irse pues a donde uno crea que uno va cuando uno muere y a partir de ahí, digamos, uno ya tal vez se enfrenta o ve a alguien. Yo espero francamente que no me encuentre a nadie, nada más a Dios, pero bueno, eso ya será para otro podcast. Y ahí ya viene el truco del libro, desde mi punto de vista. O sea, porque la tesis es que en la biblioteca se encuentran libros que son portales a todas las vidas que Nora podría haber vivido basadas en cada decisión diferente. O sea, si no me expliqué muy claro, se trata de que, bueno, cuando tomé decisiones importantes en mi vida, me robé, entre comillas, porque esa es la pregunta del libro, de una posibilidad, de un camino que ya no pude transitar. Por ejemplo, cuando termino con alguien a nivel amoroso, cuando renuncio a un trabajo, cuando renuncio a algo, a alguna actividad física importante para mí, todo eso son caminos donde marco un parteaguas. Entonces, lo que abre ahí el libro es la pregunta, bueno, ¿tiene sentido arrepentirnos? ¿Y qué tanto nuestra fantasía de los caminos no transitados tiene conexión con lo que verdaderamente hubiese sucedido si hubiese tomado ese camino? Es decir, que se abre, digamos, un posible catálogo de las penas de Norma y se trata entonces que ella puede elegir cada vida que no vivió para probar cómo hubiera sido. Y luego ahí explican algunas reglas que me parece, si recuerdo bien, es que se puede quedar en esas vidas a menos o hasta que sienta una decepción más o menos plena y luego regresa otra vez a la biblioteca. Y si encuentra la vida que desea ferozmente, entonces puede quedarse hasta que muera ya por edad. Entonces, yo no sé cómo veas esa parte, pero a mí me parece que está ya el centro del libro y es la parte que más me gustó porque creo que abre muchísimas preguntas, ¿no? Sí, que justo esa parte es como, como que creo que también hasta, o sea, yo conforme lo iba leyendo, Ujú, era de, va pasando el tiempo y justo si es que ahí, si no más recuerdo, es que si ya cambia, en el momento en que cambia el reloj, es casi casi ujú, de que su tiempo ya se acabó. Entonces, ahí a mí lo que me abre de, en cuestión de incertidumbre es de que apúrate porque tienes que encontrar la vida que te guste, la vida de tus sueños, ujú, o si no, ya acabó tu vida. Y ahí también me abre una incertidumbre en cuestión de,
y si no la encuentra, o sea, ¿hasta qué punto nos vamos a Ujú, sentir satisfechos? ¿Hasta qué punto nos vamos a sentir como que en serio? O sea, ¿qué tendría que llevar o qué tendría que tener mi vida para que realmente yo me pudiera sentir satisfecha o me pudiera sentir como completamente plena? Ese es como que también cuestionamientos que me va abriendo el libro, porque digo, ok, y si empezara, básicamente así como yo interpreté la biblioteca, es también ujú, cada hubiera que hemos planteado en nuestra vida, o sea, ujú, o cada posibilidad que se va abriendo. Ejemplo, ahí ella menciona acerca de la natación, que ujú, ella era muy buena nadadora y que ujú, probablemente, y esa era su futuro como, pues, no sé, una vida buena, ujú, pero especialmente en esa parte es como que yo también me empiezo a cuestionar, o sea, ¿y si dejé algo y no me di cuenta? ¿Y si había algo que era, o sea, qué tal y si, como que te obliga a cuestionarte acerca de tu vida y también cuántos libros yo pudiera tener en mi biblioteca, cuántos hubieras he tenido y cuántas, como, pues, no sé, cuántas posibilidades hubieran existido, que es ahí en donde yo veo que Nora, no sé, o sea, yo la veo a lo mejor incluso muy tranquila, pero ya a mí sí me genera cierta ansiedad en apúrate, o sea, tienes en serio ujú. como que varias posibilidades de ya, o sea, disfruta esta vida porque en serio si no ya te mueres. Pero sí, o sea, en serio encuéntrale el lado bueno a la vida. Pero, o sea, está muy interesante la parte de cómo lo plantea, porque una biblioteca. Y se me hace también un aspecto muy interesante en que yo nunca lo hubiera visto así. O sea, son como muchas Ujú, autobiografías que a lo mejor en ese ujú, momento no son redactadas propiamente por ella, pero al mismo tiempo sí son redactadas por ella. ujú. Sí que eso lleva justo a la parte donde ella comienza la, digamos, exploración de las vidas, entre comillas, corregidas, y se nos abre la paradoja de la elección, ¿no? Porque primero, pues yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo podría yo escoger algo así? Yo ni siquiera sabría dónde comenzar, ni bajo qué jerarquía de argumentación. O sea, ya desde ahí, a mí eso me daría ansiedad. Pero ella, digamos, para mí, de los, entre comillas, saltos más importantes fue el que tuvo que ver con su expareja, se arrepiente, porque es como la fuerza siempre impulsiva de que se abra yo otro camino, de haber roto con Dan, me parece que se llama. Entonces descubre entonces que la vida supuestamente soñada por su pareja, que era convertirse en propietaria de un como bar o pub, que está lleno de infidelidad, que de alcoholismo, resentimiento. Entonces ahí una especie de lección clave sería que uno no puede elegir los resultados, o quizás yo le llamaría de no controlar lo que pasa con las opciones que tomo en la vida. Es decir, que el arrepentimiento por no haber vivido algo que me estoy imaginando no corresponde a lo que de veras hubiese sido si me hubiese atrevido por ese camino. Y esa no concordancia entre fantasía y realidad a mí me parece algo muy importante en las relaciones humanas en general, porque eso nos pasa muy a menudo. Es decir, que nos imaginamos cómo es algo cuando lo obtengo y nunca es como me lo imaginé. Muy rara vez. Y puede ser para bien o para mal, que si lo obtengo. Entonces, tiene que ver con lo que hablamos hace una semana en el tema del amor, que ahí también pasa eso, de que muchas veces el deseo que me lleva a querer estar con alguien, luego no corresponde la vivencia de eso con el deseo acompañado de fantasía al obtenerlo. Y me recordó un poco a eso, pero sí estuvo fuerte, o sea, leer esas cosas y entonces obviamente yo no sé si en tu caso, pero la experiencia de lectura es que uno lo conecta con su propia vida y entonces se comienza a imaginar quizás decisiones similares a las que ella toma y pues sí es una experiencia pues por lo menos cruda. Sí, y es también como en quién ponemos nuestras expectativas, que al Ujú, final ujú, creemos que el poner nuestras expectativas en una carrera, en una persona o en alguien ajeno a nosotros, pues van a salir mejor de lo que pudiéramos hacerlo nosotros mismos. Y ujú, es ahí también en cuando ella pues pone las expectativas en una relación, pero al final de cuentas no termina poniendo, o sea, como que ella qué está dispuesta o cómo está dispuesta a vivir con eso y solamente es como el resultado, o sea, es enfocarnos demasiado en el resultado y no enfocarnos en cuestión de cada parte de lo que conlleva
cómo es que voy a sobrellevar esto, cómo es que también esta persona, pues de alguna forma está impactando en mi vida, cómo es esta persona que realmente, pues, si es que nuestro, o sea, es como cuestionar, con esta persona a lo mejor y sí, ahorita soy muy feliz y así, pero no por eso es que vamos a Ujú, garantizar un resultado como ujú, el resultado ideal que pudiera ser como de que, un ejemplo, salimos de fiesta, estamos súper bien, viajamos y todo esto, pero realmente es con quien pudieras obtener el resultado de, no sé, construir una casa, viajar por el mundo, o no sé, o sea, cosas, otro tipo de cosas a lo mejor y que a veces los vemos como que son como que todo conlleva lo mismo. Si me la paso bien saliendo o si me llevo bien con sus amigos, por ende voy a tener una buena vida. O sea, sí, pero es como que tú que, o sea, hasta dónde nos deslindamos también de responsabilidad ujú, y somos capaces de ponerle la responsabilidad a algo o a alguien más, que es como pasó de alguna forma con su relación con él. O sea, ujú. que veía la posibilidad de una vida plena, pero al final de cuentas la vida plena era por con base a estar con alguien y no con base a cómo es que tú ibas a llevar esa vida, Ujú, que después pues poco a poco lo va planteando, o sea, y también cómo lo va planteando en cuestión de su vida como escritora, o sea, de que su vida como ujú. escritora también iba a ser una vida buena, económicamente bien, pero al final es, o sea, en sí era también una vida ocupada, o sea, es como que acepto dar esto, pero acepto el sacrificio, o sea, porque al final, vamos a ver, va a haber sacrificios de otro tipo, o sea, de todo Ujú. tipo de como quieran, como lo queramos ver, pero siempre va a haber un sacrificio de por medio, pero es voy a sobrellevar o voy a como aceptar ese sacrificio y el sacrificio es realmente, no sé, lo voy a terminar viendo como un sacrificio, como lo voy a estar sufriendo o realmente es un sacrificio que dices, bueno, o sea, está bien, vale la pena pues tomarlo. No sé si, bueno, si tú lo piensas similar o a lo mejor y no sé, tienes otra Sí, o sea, apreciación. a mí casi siempre me gusta pensar las cosas en paradojas porque muy a menudo la vida es eso. Entonces, algo que ya abriste es que cuando ella se arrepiente, es decir, que corrige, entre comillas, la renuncia a la natación profesional. Entonces, cuando lo vive, es campeona, famosa y fuerte, pero ahí ese triunfo a nivel individual llega con un alto costo personal y familiar, porque lleva al divorcio de sus padres, la muerte prematura de su madre, la, en el fondo, infelicidad de Nora, porque sigue necesitando antidepresivos, es decir, que el éxito, en este caso profesional, no es una armadura contra el dolor que viene de otras esferas, que eso creo que también es una idea hoy todavía muy arraigada, que se asocia un éxito profesional con el bienestar emocional, que por más contraintuitivo que parezca, eso muchas veces no va de la mano y puede ser hasta no excluyente, pero difícil de conciliar, porque cuando invierto mucho tiempo en algo, entonces casi siempre eso viene a costa de algo. Y muy a menudo viene a costa de mis relaciones personales con la gente cercana en mi vida. Entonces pensar esa paradoja y tratar de encontrar un punto intermedio, eso me gustó. O también en la parte que creo que ya lo aludiste, o no sé, lo de la banda de rock, donde digamos ella vive una vida donde ella, digamos, es parte de una banda que triunfó y Nora descubre que su hermano, por ese, digamos, estilo de vida, muere por una sobredosis. Entonces, Sí. pensar que no hay como un camino que esté libre de costos, pero no de costos que tengan que ser, digamos, culpa porque uno no hace, entre comillas, bien las cosas o que sean una especie de fuerza del universo que nos castiga, sino simplemente por la complicación de cualquier tipo de vida de forma inmanente. Es decir, que no hay una forma de arrepentirnos de las cosas en el sentido de que si hubiera hecho otra cosa, entonces me hubiera librado mágicamente de cualquier tipo de tragedia o sufrimiento. Tristemente es imposible. Entonces, si uno acepta que las decisiones que uno toma tienen un costo y nunca va a haber un camino que esté libre de eso, aunque suene poco, creo que ya sería un gran paso. Sí, y es el uno aceptar que siempre va a haber una consecuencia y hay consecuencias Ujú, que están en nuestras manos
y hay consecuencias que no están en nuestras manos. O sea, porque también entiendo su culpa de, pues sí, o sea, de alguna forma, no sé, a lo mejor no poder haber ayudado a su hermano Ujú, o no estar como de hasta cierto punto incluso presente en, no sé, o sea, en poder ayudarlo en sí. Pero al final es también comprender que sí, o sea, uno decide cierto camino, pero después las consecuencias ya van a depender de cada uno, o sea, cada persona, yo lo veo así, ¿no? Cada persona tiene su biblioteca. ujú, Entonces, ujú, cada persona al final va a terminar decidiendo si tú decidiste tomar esa vida, hasta qué tanto yo me voy a involucrar, hasta qué tanto voy a dejar que me impacte y también nosotros, el no, como no hacer una responsabilidad ajena nuestra, porque luego muchas veces caemos en esta parte de culparnos constantemente por querer el bien de alguien más que pues nosotros no depende al 100% de nuestras manos. Buscamos muchas veces querer ayudar a otras personas, pero incluso esas personas realmente están inmersas en su propia realidad y ni siquiera lo ven como algo malo, solamente lo ven como su vida y ya. Entonces es también eso, o sea, es ver que al final yo en el transcurso del libro vi mucho que Nora veía muchas consecuencias, pero consecuencias que al final sí impactaban en su vida y sí era como que le afectaban directamente a ella, pero había otras cosas ujú, que eran decisiones de las demás personas. Entonces esas decisiones, al final eso era, por eso es que ella decidía no quedarse en esa vida, porque ujú, era como querer que, o sea, es como una exigencia de quiero que reacciones así, o sea, como que quiero que todos sean perfectamente como que buenos o que tomen las mejores decisiones para que yo decida quedarme ahí. Pero creo que no se puede, o sea, creo que es cargarle una responsabilidad a alguien que ellos deciden, o sea, ellos, no sé, para nosotros es como vivir una vida infeliz que su hermano haya muerto de sobredosis, pero creo que para él en su momento tampoco, no sé, o sea, no sé, como que no estaba arrepentido de ello. O sea, no era ujú. como que, o sea, no estaba, no vivía triste. O sea, hasta dónde sí no sé, te ayudo y hasta dónde pues ya también me retiro y pues ya, o sea, no por eso es que mi vida va a terminar siendo infeliz o, bueno, no sé, como creo que estoy divagando un poco, pero no sé si sí me estoy dando a entender en cuestión de esta idea. Sí, sí está bien que digo, son ideas complicadas porque digo, uno Mm, lo podría sintetizar de alguna forma que sería que la perfección es inalcanzable porque Nora se da cuenta que la vida ideal para la otra Nora no le pertenece y que incluso una pequeña omisión, como por ejemplo ahí hay una historia que tiene que ver en parte con clases de piano, puede tener consecuencias devastadoras. Eso me recordó un poco a lo que también habla muchas veces Woody Allen en sus películas, que lo plantea él más bien como la fortuna o no, como un poco de suerte, como lo aleatorio que son muchas cosas en la vida, que un encuentro, que la lotería que depende en muchas cosas, el de asuntos de nosotros si nos quedamos en un trabajo, si no nos quedamos, si conocemos a tal persona, en qué momento la conocemos, y muchas cosas que no podemos controlar, que luego tienen un impacto fuertísimo para bien o para mal en nuestras vidas. Y aceptar esa ambigüedad y al mismo tiempo incertidumbre, creo que para muchos humanos es casi imposible, sino uno tiene ese afán de control y el libro me parece que nos indica que eso es imposible y que no tiene caso ni siquiera preguntarse eso, porque luego introduce a otro personaje que digamos sería la voz filosófica, que es un saltador, digamos, que es un hombre que se llama ujú. Hugo, que ha saltado entre vidas por más de, me parece, 300 existencias. Entonces, él cree en la función de la onda cuántica, un poco la idea del gato de Schrödinger del físico. Entonces, le enseña de alguna forma a Nora que el lugar entre la vida y la muerte se manifiesta en forma distinta a cada persona, como ya lo acabas de abrir un poco, ¿no? Entonces, me parece que hay una reflexión crucial para mí, es que Hugo le dice que jamás vivirás, que más bien, que jamás vivirás en serio si te dedicas a la búsqueda del sentido de la vida. Y eso es una de las grandes preguntas en filosofía, es, bueno, ¿existe algo así como el sentido en la vida? Y si es así, ¿cuál es? Y creo que el libro plantea la pregunta para mí mucho mejor. ¿Por qué sería importante buscar el sentido en la vida en vez de simplemente vivirla acorde a lo que le parece correcto a uno
con limitaciones y frustraciones, pero creo que la pregunta en sí ya nos lleva a algo que nunca vamos a poder contestar y en todo caso abre el potencial para muchas frustraciones. Y justo ahorita que tocas el tema de Hugo, es Ujú, como, ahí él también como que me causa una duda en ujú, cuestión de, da una explicación muy clara acerca de vivir. ujú, Sí, creo que sí es como que esta parte de no sé, como que solo vive y disfruta y así. Pero ujú, también, si es que él ha estado saltando entre tantas vidas, si está satisfecho o si ha encontrado como el objetivo de vivir o realmente sigue insatisfecho. O sea, porque ujú, ahí también entra una parte entre hasta dónde sí sigo, no sé, yo te estoy diciendo que disfrutes y así, y también es difícil como hasta dónde yo lo implemento. O sea, porque ujú, muchas veces creo que también, o sea, especialmente él, creo que me abre otra paradoja en cuestión de que cuando nosotros decimos es fácil como que ver un panorama desde afuera a cuando ya lo estoy viviendo, porque no me estoy dando cuenta que estoy exactamente en lo mismo, pero nada más de diferente forma, que falta en cuestión de él que se estabilice. O sea, porque sí, sigue saltando, sí sigue disfrutando, él vive pleno, ahora sí ujú, que viviendo tantas vidas. Pero creo que al final eso es como que dos cuestionamientos. ¿Esa es la plenitud? ¿O eso también es como que hasta dónde vas a seguir como corriendo y corriendo y corriendo? Pero también me abre ahora como en uno, o sea, de que estoy corriendo o si estoy viviendo, o sea, creo que él es un personaje también como muy elemental en toda la ujú, historia porque como que la obliga a ujú, parar y a cuestionarse y creo que también incluso sus expectativas a ponerlas como que un poco más claras y no también expectativas como muy estrictas que también a pesar de no ponerlas tan estrictas, eso tampoco quiere decir que va a caer en una parte de conformismo. ujú. Simplemente es como de que empiezas a disfrutar cosas más sencillas de la vida y no solamente como el lujo, estabilidad económica, pero hasta dónde no lo estás dejando de lado. O sea, no sé, como que creo que te abre muchos cuestionamientos entre si él sigue buscando como su vida ideal, que hasta donde yo lo veo en el personaje, realmente él ya no lo busca. O sea, él realmente lo único que quiere es como seguir viviendo varias vidas. Ujú, Pero yo ujú. también pienso creo que sí es necesario, o sea, que también él sea capaz de detenerse, porque creo que de alguna forma la quiere como llevar a que ella también haga lo mismo que él, que esté brincando de varias vidas y simplemente como que disfrute que esa es su nueva vida. Ujú. Pero pues no, o sea, yo también digo, es estabilizarse, o sea, como que te abre muchos cuestionamientos que al final no terminan siendo una respuesta absoluta, pero tampoco terminan siendo como completamente, o sea, como correctos, incorrectos. O sea, simplemente creo que son cuestionamientos muy generales. Estoy de acuerdo y sobre la aparente contradicción de Hugo, tienes razón. O sea, mi hipótesis ahí sería que quizás si uno acepta de alguna forma lo absurdo de la vida, lo no satisfecho al 100% que vamos a estar y que no hay una forma de escapar de eso, o sea, que la ilusión de felicidad es eso, una ilusión, que la ilusión de búsqueda de sentido también es eso, tal vez él encontró como su sentido de vida en el sinsentido de la misma y por eso salta y salta entre vidas. O sea, creo que también hay un plus de goce en la aceptación de ese tipo de asuntos. O sea, eso sería mi hipótesis, de que hay filosofías corrientes que argumentan eso, o sea, que es como una especie de nihilismo mezclado con cinismo, o sea, corrientes que ya digamos, encuentran el placer o si quieres hasta un poquito de satisfacción en que todo realmente no tiene sentido alguno. O sea, eso sería como mi Ujú. hipótesis, aunque también entiendo eso que dices y no creo que sea el mensaje que le da a Nora, bajo mi interpretación, que haga lo mismo, sino en todo caso em, que encuentre como su satisfacción no en los arrepentimientos. O sea, eso en el caso de Nora, o que salga de ese, digamos, de ilusionarse con ciertas ideas y vidas que no vivió como quizás ella hubiese querido y que entonces ella más bien se enfoque en lo que tiene ahorita y saque la potencialidad de eso, ¿no?
que es como, justo lo hablábamos en un principio, que es en sí como ver esto de que al final tienes como la posibilidad de vivir la vida que quieras estando en la posición que estés. Tal vez y sí cuesta un poco más de trabajo en ciertas circunstancias y dependiendo del objetivo, pero que también ella como lo plantea en el libro, o sea, en una parte también menciona esta parte de que pues también se le hace extraño encontrar su cuerpo más ejercitado, más fuerte, más Ujú, tonificado, pero también a esto conlleva ciertas restricciones como en cuestión de tal vez de alimentación o una dieta que tampoco la sientes como restricciones tal cual. Simplemente es como un estilo de vida, también la hace sentirse diferente. O sea, como la hace sentirse también como, pues incluso a lo mejor ya es como demasiado general, pero también como más resistente pues a correr, nadar o de realizar diferentes actividades, pero también como ese tipo de cosas muchas veces no las llegamos a apreciar, que las vemos ujú. tan cotidianas como el simple hecho de caminar o de respirar o de que tienes que correr de aquí para allá, pero no lo apreciamos tan así como ella empieza a apreciar también su cuerpo. O sea, empieza una apreciación de su cuerpo que antes ella no la tenía. Simplemente era como, no sé, despertar, comer, hacer cosas demasiado como en automático que no aprecia ese tipo de pequeñas cosas, pequeños detalles, que creo que también la van acercando un poco a apreciar como otro panorama de la vida y ya no como cosas tan materiales, por decirlo así, o tan, no sé, tan específicas. O sea, tal vez sí, o bueno, no sé si lo diré así, pero en sí como apreciar cosas un poco más internas antes que externas, a lo mejor así lo Ujú, podría mencionar. ujú, ujú. Estoy de acuerdo. Y avanzando en la trama, ya el desenlace es que hay la, digamos, catástrofe en la biblioteca porque el reloj de Nora comienza a correr y la señora él le revela a Nora que ella ya no está ahí porque quiere morir, sino porque quiere vivir. Entonces la biblioteca se destruye por la voluntad de vida de Nora, no como al inicio quizás se nos dejó entrever que iba a pasar por lo contrario, sino por su voluntad de vida. Y que además el único libro que no arde es el libro que está en blanco, porque es el libro de las páginas que apenas tiene que llenar. Entonces se libera de los escombros y escribe la única verdad que importa. Y ahí, digamos, el desenlace teórico para mí es que el auténtico problema, de hecho ella reflexiona, es decir, el personaje de Nora, de que el auténtico problema no son las vidas que lamentamos no vivir, sino el problema es el lamento de ellas. El arrepentimiento en sí ya es, por lo menos así lo plantea el libro, el problema auténtico. Es decir, que si me hago ese tipo de preguntas, ya desde ahí la formulación de la pregunta sería el fundamento del problema, sino las vidas alternativas no le mostraron su potencial ni su destino, sino únicamente otras vidas que tienen sus pros, sus contras, sus costos y que no hay absolutamente nada que enfocarse en la vida que le queda, en este caso, pues seguramente muchas cosas. Y de hecho, eh, despierta, si recuerdo bien, en su departamento, exhausta, pero se siente viva y eso, digamos, ese cambio de perspectiva en la biblioteca de la medianoche llevó a que luego tome acciones inmediatas que ya son para mí el reflejo de la experiencia que tuvo en el libro, ¿no? Sí, y es como si ella hubiera estado dormida todo ese Ujú, tiempo antes. O sea, bueno, no durante el tiempo de la biblioteca, sino como antes de llegar a la biblioteca, es como si ella no hubiera estado viviendo, o sea, solamente hubiera estado como, no sé, en modo sonámbulo y no fuera ujú, capaz de darse cuenta que era una buena vida, que al final no, o sea, creo que necesitaba también pasar sobre todo esto para darse cuenta que tampoco era necesario quedarse bueno, o sea, a lo mejor atrapada o ujú, viviendo una vida que al final no era la suya. O sea, porque creo que también mucho tiene que ver en el hecho de hasta dónde ella terminó de apreciar que ella ya había, no sé, o sea, todo lo que ya había vivido ella misma y ujú, también todo lo que ella ya, o sea, al final sí le había costado. O sea, como ujú, que valorar también como cierto sacrificio que ella había tomado, que independientemente de también este cansancio,
que hay veces que aquí es donde diferencio esta parte de entre la motivación o también como la razón. O sea, hay veces que por mucho que también nuestro cuerpo nos diga que estamos cansados, eso no quiere decir que, pues no sé, o sea, como que vamos a poner todo en pausa. O sea, es como que también es ver como los objetivos. O sea, y ahí muchas veces también lo he planteado así en cuestión de, no sé, cuáles son tus objetivos, desde objetivos inmediatos, objetivos a largo plazo, objetivos a mediano plazo, bueno, ya cada uno de ellos, pero también es como ver que independientemente de cómo tú te sientas, no pierdas ese enfoque, o sea, pero también no estar como viviendo en que si, como únicamente en el objetivo, sino es como Ujú, cada uno de los pasos a seguir para ello. Y es como eso, o sea, es como ella que en sí vivía en una desesperanza de vida y como en ese ujú, momento ya deja esa desesperanza y empieza como, a lo mejor ahí no de alguna forma los plantea ya como cuál es el siguiente objetivo, qué es y el otro, o sea, no tan específicamente, pero en sí yo lo veo así como de salir de una desesperanza para empezar a desde disfrutar tu presente y empezar a planear, o sea, solamente empezar a planear y perderle el miedo a planear porque a veces también nos da ujú. miedo soñar. O sea, solamente es como que mejor nos, o sea, como he escuchado esta frase que dicen, apunta al cielo y le darás a una estrella. O sea, pero es como que no específicamente es también ponernos esta exigencia de que sí o sí tienes que darle al cielo y llegar lo más lejos. O sea, no pasa nada. Simplemente como que aunque llegues a una estrella, ya es como que un paso más cerca y desde ahí ya vuelves a apuntar y así. O sea, bueno, a lo mejor es desde un punto a lo mejor romántico, Ujú, pero creo que en sí te abre una perspectiva, creo que también una perspectiva romántica que considero que todos deberíamos de tener para tener esta razón de vivir y no tan completamente racional o a lo mejor es irracional, bueno, no sé cómo lo diría, como tan esquematizada, que sigue ujú. esto, a toda acción hay una reacción, si reacciona así y así, o sea, sí, sí es así, pero también date la oportunidad de soñar y de vivir sin motivación, incluso a veces, pero que el que no tengas motivación ahorita no quiere decir que ya, o sea, ahí se acabó todo. Solamente estás Ujú. cansado y ya. Sí, yo diría que, o sea, para mí el libro es como una especie de himno a la vida, ¿no? O sea, es como el... Y a mí, sí, claro, hay esa parte romántica ahí, sin duda, y tampoco se trata de voluntarismo, pero sí de apreciar la vida porque es la única que tenemos. Digo, aquí no voy a entrar en que tal vez hay gente que cree en karma, reencarnación y todo. Yo no soy partidario de eso y que no haya como una especie de resignación, adaptación, conformismo malentendido, sino que sí uno aprecie y exija a sí mismo y también al mundo, o sea, también uno puede convertir eso en voluntad política o social, de que esta vida nada más se pasa rápido, es la única que tenemos, entonces esas exigencias y que haya una sana, digamos, obsesión con el futuro y no un arrepentimiento para mí a veces muy nostálgico y romantizado en mal sentido de lo que ya fue. Y esa frase que en México nunca me ha agradado de que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, yo diría que muy a menudo es al revés, que quien se obsesiona con el pasado está condenado a repetirlo, o sea que es al revés. Y quien se libera, por lo menos en parte, de lo que ya fue, se abre la posibilidad a nuevos futuros y no está encadenado a eso que ya no puede cambiar porque ya fue. Entonces, creo que ese atrevimiento sí me gustó mucho del libro y sin duda despertó mucho mi imaginación a la hora de leerlo y eso siempre se agradece. Sí, 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 es un libro que te permite imaginar, te permite Ujú, vivir y también vivir como, no sé, o sea, empezar a proyectarte en el libro. Y creo que al final no se ujú, terminó tratando ujú, de Nora, simplemente ujú, también al final yo pudiera decir que se terminó tratando de uno mismo, del lector, que vas, o sea, te envuelve tan bien el libro que, o sea, sí lo estás leyendo, pero al mismo tiempo es como si te desconectaras del libro y en sí tú te empezaras como a cuestionar, empezaras a hacer cuestionamientos de cada una de tus propias vidas, de tu vida presente, o sea, en sí en general, o sea, es un libro que como si te leyeras a ti mismo, creo que lo pudiera decir ujú. así. O sea, en sí como si al mismo tiempo tú te estuvieras leyendo a través de un libro. Y creo que está muy padre este punto de introspección
que te permite el libro para que puedas como tener otra interpretación de la propia vida, o sea, de la propia vida y también como incluso el hecho de cómo, o sea, la conceptualización incluso entre la vida y la muerte y bueno, o sea, ahí sí ya Ujú, es como otro tema un poco ujú, aparte, pero está, por eso te digo, es uno de mis libros favoritos, es mi segundo libro favorito, es un libro que completamente pudiera decir que cada vez que lo voy leyendo, descubro otras cosas, o sea, no es a la misma conclusión a la que llego ujú, y también bueno, por sobre todo que en esta segunda ocasión, como llegó a mí el libro, fue, o sea, siento que llega, o sea, en momentos cruciales en ujú. donde de alguna forma es como un recordatorio de, de no, o sea, incluso no te des por vencido o, o deja esa desesperanza, o sea, como que aléjate de esa desesperanza y permítete otra vez recordar y es recordar otra vez el objeto de vivir. Por eso, o sea, este libro completamente, yo sin dudar alguna, lo podría recomendar una y mil veces, porque, o sea, a lo mejor hay otros libros también igual de buenos, pero especialmente este es un libro que sí te abre un panorama de la vida, que a lo mejor y no sería un panorama con el cual, como, no sé, incluso a lo mejor casarse, tal vez si pudiéramos como de ese mismo Ujú, ujú. abrir, o sea, como ir uniendo, ¿no? Pero este es muy buen libro, ampliamente lo pudiera recomendar. Y bueno, no sé, para hacer tu primer acercamiento a este libro, ¿tú cómo, qué te pareció? Pues reviví muchas cosas de mi vida que quizás estaban ahí, pues no enterradas, pero pues a veces el ritmo de la misma cotidianidad no te permite pararte y voltear a ver y repensar o revivir quizás hasta ciertas emociones, imágenes, olores que regresan cuando uno revive ciertos aspectos o experiencias. Entonces, o sea, sí me pasó eso, que me identifiqué mucho y dije, bueno, yo qué hubiera hecho, yo qué haría, qué historia tuve yo a manera similar. De veras es tan fácil, entre comillas, como lo plantea el libro, o lo veo más, o sea, sí hubo un constante diálogo interno enriquecedor mientras estaba leyendo el libro. Y sin duda, como dices, me parece un buen punto de partida, sobre todo para gente quizás que está como muy encerrada en ciertos arrepentimientos en la vida, que eso nos pasa a todos, pero Ujú. creo que hay personas que ya no pueden salir de ahí y que ya todo el tiempo piensan que ya se les acabó la vida, que tienen 40 o 50 años y que ya todo lo que querían ser nunca lo fueron y que ahora únicamente esperan la muerte. Y para ese tipo de contextos específicamente, el libro me parece que despierta nuestra capacidad de imaginación, de manera contraintuitiva cuestiona algunas cosas, entonces sí me parece que en ese sentido es un libro muy interesante que te provoca muchas cosas. Sí, y en efecto, o sea, ahora sí que en sí como, o sea, como tú mejor lo dijiste, o sea, no por tener como la edad que sea, ahí Ujú, ya acabó. O sea, eso nada más es como, o sea, es como, no importa cuándo te des cuenta, cuándo salgas de eso, y creo que es también muchas veces incluso para, no sé, como volverla a encontrar, o sea, un enfoque que ujú, probablemente, y no es que nunca se haya tenido, simplemente a veces lo olvidamos, o sea, olvidamos esa chispa y solamente es como para recordarte, recuperarla y ya, pero también es eso, o sea, porque muchas veces a lo mejor creemos que a partir de, no sé, a partir de los 50 yo empecé a vivir, pero no, o sea, es también ujú, como que no cargarnos con esa culpa de decir de no, o sea, no ser tan duros con nosotros mismos. Y no es de que hasta ese momento fue donde le diste otro giro a tu vida, no, sino es como que hasta ese momento incluso recordaste y empezaste a vivir de otra forma, o sea, como que, no sé, o sea, es como un punto y, ¿cómo sería? ¿Una coma? Tal vez a un ujú, punto y ujú, seguido, ujú, y ujú. no es como un punto y aparte, o sea, porque es también no te arrepientas de tu vida, o sea, no te culpes por no haberla vivido de alguna forma, lo bueno es que también te diste cuenta y eso también incluso terapéuticamente hablando, lo he dicho mucho, Ujú, ujú, no seas tan duro contigo mismo y no te regañes tanto. O sea, ya tomaste esas decisiones, pero al final también es como malas decisiones que pudieras considerarla como malas, también te enseñaron algo bueno. O sea, es siempre sacar lo bueno de así sea de lo peor.
es difícil y a lo mejor y cuando lo estamos viviendo no lo dices así, ¿no? No, no lo ves tan así como de, ay, sí, qué bueno que pasó y qué bueno que está pasando y así. O sea, no, ya después ya nos llega ese aprendizaje, pero también es como, no tengas miedo a equivocarte y no tengas miedo a ver a tu pasado. Pero, claramente también como lo dices, de no estés viendo todo el tiempo tu pasado, porque luego nada más nos justificamos y caemos en, porque Ujú, así es mi mamá, o porque ujú, mi historia de vida. Ajá, o sea, sí, la entiendo, pero es como, divórciate de tu historia de vida y ujú. solamente ya, o sea, vive. Eso me parece una buena palabra final. Vive. Y no sé si tengas algunos comentarios finales sobre el libro que quieras compartir. Pues en sí, creo que como comentario final nada más pudiera recomendarlo. Creo que los Ujú, puntos de vista de quien lo lea tal vez pudieran como ser muy diferentes, porque ujú. como ahorita dije, depende mucho de cómo estés en qué punto de tu vida te encuentres para que sobre eso lleves una interpretación. Entonces, también que la conclusión a la que nosotros llegamos no quiere decir que va a ser a la misma conclusión que otra persona va a llegar, pero sí puedo decir que al menos, o sea, sí se aprende de este libro. Entonces, es como un libro que ampliamente yo recomiendo, es un libro que me gusta mucho y y pues no sé, o sea, en sí, ¿cómo que es eso? O sea, si se van a dar la oportunidad, sí se den la oportunidad de leerlo, porque sí vale la pena, a lo mejor como, no sé, tal vez no sería, o puede que sí, como su favorito, pero pues en lo personal sí me gusta mucho este libro. Y Es- tú, bueno, ¿cuál sería yo igual tu diría comentario? que lo más importante, ojalá, es que la gente que no ha leído el libro, que se lo antojamos quizás de alguna forma y que lo compre y lo lea. Eso siempre es lo mejor porque, como dices, la interpretación de cada persona es diferente, hasta de uno mismo, como tú ahorita lo compartiste, que no es la misma ahorita que la segunda vez fue que lo leíste, entonces seguramente va a ir cambiando. Y eso pasa con los libros que nos atraen de alguna forma, siempre cambia nuestro enfrentamiento y el impacto de ellos sobre nosotros. Entonces aquí únicamente fue un intento de interpretación porque tampoco podemos abarcar todo el libro porque si no sería un podcast de 4 o 5 horas, sino fue como una especie de intento de acercarnos a lo que según nosotros son como los planteamientos centrales del libro. Ya nuestra interpretación, pues eso es puramente subjetiva, entonces lo mejor siempre es que lo lean ustedes. Entonces ahí también salen un poco de TikTok, de Instagram. Está perfecto, pónganse a leer y eso casi siempre es bueno. Bueno, pues muchas gracias. Igual yo encantada de haber compartido pues pues este espacio contigo, haber platicado de este libro y pues gracias por permitirme seguir en este espacio contigo. Con mucho gusto. Entonces, sin más, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Fer. Nos vemos pronto de nuevo. Cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos.